Buenos días. Lo que vamos a ver hoy es resolver los sistemas, más bien los experimentos de un solo factor con el Excel. Y para ello les voy a pasar una presentación que nos va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer en nuestra hoja de Excel los datos con los que vamos a trabajar. Pero necesitamos hacer un análisis. Les voy a pedir que pongan mucha atención en cómo activar el análisis de datos en su Excel en todo caso de que no esté activado. Vamos a pensar que ustedes tienen una pestaña que dice datos. Se van a ir hasta el final, aquí a la derecha, y aquí dice análisis de datos. Si ustedes no lo tienen, lo que vamos a hacer es activarlo. Entonces se van a archivo, aquí va a quedar el video, se van hasta donde dice opciones, aquí en el mío que es el 2019, no aparece directo, el de ustedes tiene que aparecer, se van a opciones, va a aparecer un cuadro de diálogo que se llama opciones de Excel. Se van hasta donde dice complementos, ahí en complementos, se esperan un poquito porque tienen que aparecer de este lado todos los complementos con los que queremos trabajar. Ya aparecieron, abajo tiene que aparecer administrar complementos de Excel. No hay que mover nada, nada más hay que ponerle ir y automáticamente aparece un cuadro de diálogo que se llama complementos. Van ustedes a buscar una de las casillas que se llama herramientas para análisis. No están activadas. Si ya aparece aquí de este lado, como en mi caso, ya está activado. Aquí le voy a poner herramientas para análisis y le doy aceptar. Una vez que hemos hecho esto, en la pestaña de datos ya debe de aparecer el análisis de datos, acá del lado derecho. A veces tarda un poco, no se desespere. Bien, entonces lo que vamos a hacer mientras se activa, pues vamos a rellenar un formulario. Puede ser en cualquier lado, no importa. No sé, se me ocurre ponerle operador. Y luego vamos a ver si el operador Juan, Pedro y Lupita se consideran iguales o se consideran diferentes ante una serie de piezas, no sé, piezas producidas. Le voy a dar, como es Excel, ya puedo usar 10, 15, 20, 30, 4, 45 operadores, 25 muestras, ya no hay ningún problema. Entonces les voy a dar unas 6 piezas, o 6 días en que se manejaron las piezas. Entonces, bueno, este no va aquí, va un poquito más abajo, va al mismo nivel que el operador. Entonces Juan, en su primer día que le analizamos, hizo 23 piezas, y luego hizo 45, y luego hizo 26, 28, 33 y 19. Esas son las que hizo. A lo mejor este fue el sábado y por eso hizo poquitas. Aquí en piezas producidas, voy a seleccionarlo todo, me voy a inicio y le voy a dar combinar y centrar para que me quede una sola celda para 1, 2, 3, 4, 5, 6 muestras. Luis era más hábil, hizo 45, 63, 48, no sé, 48 otra vez, 57 y el último día, como ya era sábado, hizo nada más 45. Pedro, él era novato, hizo 17, 26, 19, 30, 45 y 23. Entonces esto ya depende de los valores. Yo obviamente en la tarea les voy a dejar un cuadro que ya contenga toda la información para que ustedes ya la transcriban. Ahorita me la estoy sacando de la manga. Luego vamos a tener, no sé, se me ocurre que Lupita era muy inteligente y ya tenía mucho tiempo, hizo 67, 66, 80, 45, 67 y 44. Ya tenemos nuestros datos. Ahora, se me ocurre pues darle un poquito de formato, nada más para que se vea bonito, pero eso ya es opcional. Sería cuestión de que ustedes pues, establecieran ahí una
forma de hacerlo bonito. Ahí lo tenemos. Y le vamos a dar aquí también formatito de tabla para que nos quede bonito. Bien, una vez que tenemos ya nuestros datos en forma de tabla, vamos a utilizar ahora sí el análisis de datos. Nos vamos a la ficha datos, hacemos clic en análisis de datos y en análisis de datos nos va a aparecer un cuadro de diálogo. Ese cuadro de diálogo que se llama análisis de datos tiene los análisis de varianza. Tiene muchas cosas. Miren, aparece generación de números aleatorios, media móvil, histograma, análisis de Fourier, etcétera, etcétera. Nos vamos hasta la parte de arriba, lo más arriba que se pueda. Se mueven aquí en la barra lateral y vamos a tratar de llegar hasta lo más alto posible. Eso nos va a dar que el análisis de varianza de un factor, que es el que estamos viendo. Le damos clic en aceptar y va a aparecer otro cuadro de diálogo que nos va a preguntar el rango de entrada, es decir, qué números quiero manejar. De entrada yo quisiera nada más trabajar con los números, pero me doy cuenta que me serviría bastante también los nombres de los operadores. Entonces voy a elegir desde donde dice Juan hasta el último dato. Me pide o me pregunta también si mis datos están agrupados por columnas o por filas. Bueno, pues yo los puse en forma de fila, entonces le cambio. Me va a preguntar si hay nombres o rótulos en la primera columna. Si hay, miren, aquí está. En la primera columna están los nombres de los operadores. Le hago clic aquí. En esta parte, que es el alfa, me está preguntando el nivel de confianza. Recuerden que en el ejemplo que vimos en la clase y en el que les dejé como actividad semanal, el alfa era del 95% de confianza. Eso, perdón, el nivel de confianza era del 95%. El alfa es lo que le falta para el 100%. Si no me dice nada, dejo el 0.05. Si me dijera el 99%, entonces le cambiaba al 0.01. Si me dijera el 98, 0.02, etc. Bueno, le voy a dejar el 0.05. ¿Dónde lo quiero? Los resultados los voy a poner en una hoja nueva, casi siempre por default me la manda, que le voy a llamar operadores 95%. ¿Sí? Si fueran, no sé, adhesivos, pues adhesivo el 95%. Si fueran líneas, pues le pondría líneas 98%. Bueno, ese nombre ya depende de cada quien. Le voy a dar clic en aceptar y automáticamente me manda una hoja nueva que se llama operadores 95%. En esa hoja nueva aparecen los nombres de las personas, Juan, Luis, Pedro, Lupita, cuántas muestras tengo de cada uno, 6, 6, 6, 6, 6, la suma de las piezas que hicieron, 174, 300, 160, 369. El promedio, dividir 174 entre 6 y me daría 29. Y la varianza, ya calculada, acuérdense que la desviación estándar me daba los intervalos de confianza con los que manejábamos nuestros empalmes. Pero eso no es tan relevante para el análisis de varianza. Lo que realmente me interesa es lo de aquí abajo. Entonces le voy a dar doble clic aquí para que se abra. Eso de origen de las variaciones, donde yo nada más le llamé variaciones, dice entre grupos. Yo le voy a llamar el nombre de mi variable. Operadores. Dentro de los grupos, acuérdense que nosotros lo habíamos llamado residual. Aquí sí les voy a pedir que le cambien para que sea como nosotros lo formamos. Le doy doble clic aquí entre B y C y me va a dar ¿qué? La suma de cuadrados, o sea, lo que le llamo yo las variaciones. Aquí es el origen de las variaciones, estas serían las variaciones o suma de cuadrados. Y luego, los grados de libertad eran 4 operadores, menos 1, 3. Eran 24 datos, menos 1, 23. La suma del residual y operadores siempre debe de dar el total. Le voy a dar doble clic aquí para que se abra y el promedio de los cuadrados o cuadrados medios, dependiendo de cómo le querramos llamar, nosotros le llamamos cuadrados medios, y aquí está la F calculada. Esta F vale 15.7. Nosotros habíamos dicho que según la tabla, y creo que también se las mandé, esa tablita, pues hay que irnos con los grados de libertad. 3 a la derecha, 20 hacia abajo, y ahí va a aparecer esta F crítica, 3.09.
Como la F calculada es mucho mayor que la F crítica, aquí le voy a poner otro color. Le voy a poner un color rojo para indicar que esta F es mucho mayor que el valor crítico. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Bueno, acá lo voy a poner abajo. Como F es mucho mayor, y lo voy a poner mayor que el valor crítico, a ver, vamos a cambiarle aquí, el valor crítico, bueno, aquí estoy haciendo un desastre, no le hagan caso. Perdón, se nos movió ahí un poquito. Nos dice que el F calculado, que es este de aquí, es mayor que el valor crítico de F. Entonces, mi resultado es se rechaza. Hay dentro de la zona de rechazo y voy a decir que los operadores trabajan diferentes. Son diferentes, puedo poner que son diferentes, pero eso es obvio. Juan y Lupita no son iguales. Entonces, es decir, los operadores trabajan o producen diferente. Producen diferente. Es decir, sí hay una diferencia significativa entre lo que produce Juan, lo que produce Luis, lo que produce Pedro y lo que produce Lupita. En nuestras siguientes clases ya vamos a establecer quién es el que produjo más. Si de veras, por ejemplo, aquí Lupita es mucho mejor que Luis, Luis es mucho mejor que Juan, Juan es mucho mejor que Pedro. O hay un grupo de los que trabajan igual. Por ejemplo, yo puedo decir que Pedro y Juan más o menos trabajan igual y Luis y Lupita más o menos trabajan igual, pero eso ya lo estableceré un poquito más adelante. Entonces aquí puedo decir que pero los operadores producen diferente y yo tengo que decir que al 95% de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy seguro porque es una muestra, pero estoy 95% de probabilidades de acertar. Nada más les voy a pedir que el trabajo, así como lo hicieron, aquí lo hagan, le pongan su nombre, no sé, pues mi nombre, ¿verdad? Carlos Díaz Carrillo. Ya si quieren anexar más datos, pues le ponen ahí sus generales, le toman captura de pantalla, lo pegan en la tarea y me lo entregan. En la captura de pantalla debe de resaltarse su nombre, debe de verse ahí, porque luego además, oye, pásame la captura y se la pasan la captura y no hicieron nada. Vean que no es tan difícil, entonces no va a haber tanto problema en que lo hagan y lo copien y lo peguen. Bueno, cualquier duda estamos a la orden. Adiós.